El doctor Alarcón no se inmutó. No golpeó la mesa ni llamó a una enfermera para que asistiera. Simplemente se detuvo en seco, como una máquina que encuentra una obstrucción en el engranaje. Volvió a leer el papel que tenía en la mano, repasando las líneas una vez más, y luego levantó la vista para mirarme directamente a los ojos. Santi Morales, dijo, y se quedó en silencio durante lo que parecieron 4 segundos exactos. 4 segundos son una eternidad cuando una niña duerme profundamente en tu regazo. 4 segundos son una vida entera cuando esa niña es tu única nieta y sientes que algo se está quebrando bajo la superficie. Señor, su voz sonó cautelosa, medida, con ese tono profesional pero tenso que usas con alguien cuando no estás seguro de cómo va a reaccionar ante una mala noticia. ¿Desde cuándo toma la niña este zumo? Lucía tenía 7 años recién cumplidos el viernes pasado, 11 de octubre, justo antes de que empezara el Puente del Pilar. La cumpleañera a la que yo había fallado estaba ahora profundamente dormida contra mi hombro, con un peso muerto que me erizaba la nuca. No era una siesta de tarde, no era un simple cabecaseo por el calor de Sevilla. Era ese tipo de sueño pesado, antinatural, que no encaja en una tarde de martes a las 4 en una clínica pediátrica cerca de la Avenida de la Palmera. Miré su carita, tan blanca, y luego volví a mirar al doctor con la mandíbula apretada. No lo sé, respondí con una sinceridad que me supo a ceniza. Por eso estamos aquí, doctor. Dígame qué pasa. Déjenme retroceder un poco para que entiendan cómo llegamos a esa consulta. Todo empezó 2 horas antes, el mismo día. El cumpleaños de Lucía había sido el viernes anterior. Cumplía 7 años y yo no estuve allí para verla soplar las velas. No fue por falta de ganas ni por un olvido, estuve postrado en la cama con una rodilla destrozada que me lleva dando guerra desde 2019. Para cuando me sentí lo suficientemente humano como para conducir mi vieja furgoneta, la fiesta ya se había terminado, la tarta eran sobras en la nevera y mi nieta se había hecho 1 año mayor sin su abuelo. Eso me dolió más que cualquier ligamento roto. Me la imaginaba allí, buscando mi cara entre los invitados mientras el mundo celebraba. Así que el martes, 14 de octubre, sobre las 2:15, me puse una camisa limpia, metí la bolsa morada con su regalo en el asiento del copiloto y salí de mi casa en Dos Hermanas. Me planté en la zona de chalets de Montequinto en apenas 10 minutos. Mi plan era de lo más sencillo. Dejarle el regalo, llevarla a por un helado a los valencianos y dejar que me contara cada detalle de la fiesta. Quería ser el abuelo con 3 días de retraso que intenta remendar el mundo. Es curioso cómo las intenciones más ordinarias acaban convirtiéndose en los días más extraordinarios de tu vida, y no precisamente por algo bueno. Llegué y llamé al timbre de aquel chalet impecable. Vanessa me abrió con el móvil pegado a la oreja, apenas levantando la vista para reconocer mi presencia. Hola, Vanessa. Traigo algo para la cumpleañera. Sé que voy tarde, dije, tratando de sonar amable. Está arriba, respondió ella, retrocediendo para dejarme paso mientras ya gesticulaba hacia el teléfono. Tengo una llamada de trabajo urgente. Me quedé en la entrada un segundo, sosteniendo esa bolsa morada y sintiéndome como un extraño en la casa de mi propio hijo. Un abuelo que llega tarde con un peluche para comprar el perdón. Muy hábil, Santi, me dije a mí mismo. Subí las escaleras con el peso de la rodilla recordándome cada peldaño. La habitación de Lucía es la segunda a la izquierda. Ella misma había pintado un cartel para la puerta con letras rosas. El cuarto de Lucía. Llamad antes de entrar. Llamé suavemente con los nudillos. Lucía, cariñito. Es el abuelo, anuncié. Silencio. Luego, el sonido de alguien arrastrando los pies con dificultad. La puerta se abrió y, al verla, sentí un escalofrío que me recorrió el pecho de arriba a abajo. No se veía bien. No era una gripe, no eran mocos ni una fiebre pasajera. Se veía pesada,
con los ojos lentos y desenfocados, como si intentara mirarme a través de un cristal empañado o bajo el agua. Abuelo, sonrió, pero la reacción llegó con un retraso angustioso. Hola, cumpleañera, mantuve la voz firme, aunque por dentro todo vibraba. Me puse de cuclillas, ignorando el pinchazo de la rodilla. Siento haberme perdido la fiesta, bicho. ¿Te queda energía para seguir celebrándolo? Se apoyó contra el marco de la puerta, como si el simple hecho de estar de pie fuera un esfuerzo hercúleo. Solo tengo mucho sueño, abuelo. ¿Sueño? Miré mi reloj, eran apenas las 2 de la tarde. Señor Morales. ¿Desde cuándo dice que toma este zumo? Preguntó, omitiendo cualquier saludo. ¿Qué han encontrado, doctor? Mi voz sonó más vieja, más ronca de lo habitual. Se sentó a mi lado y giró el informe para que yo pudiera leer el resultado que encabezaba la lista de positivos. Un potente fármaco sedante. Quizás le suene más como un fuerte antihistamínico de uso común, explicó con una calma profesional que me puso los pelos de punta. Es un antihistamínico común, de venta libre. Perfectamente seguro en la dosis adecuada para una alergia puntual o un viaje largo. Pero los resultados de Lucía muestran concentraciones. Hizo una pausa necesaria para que yo asimilara el golpe, consistentes con una administración intencionada, sistémica y repetida durante un periodo prolongado. Esto no ha sido un descuido, Santi. No ha sido una sola vez. Repetida. Intencionada. Prolongada. Leí esas 3 palabras en mi mente como si estuviera analizando el historial de un motor gripado por falta de aceite. 3 negligencias criminales. Entrelacé las manos sobre mi rodilla mala, apretando hasta que los nudillos se pusieron blancos, y solté el aire muy despacio por la nariz. ¿Está su madre en casa ahora mismo? Preguntó Alarcón en voz baja, casi en un susurro. Señor Morales, entienda mi posición. Estoy legalmente obligado a dar parte a servicios sociales y a la policía de inmediato. Es el protocolo. Le sostuve la mirada, con toda la fijeza de la que es capaz un hombre que no tiene nada que perder. Deme 24 horas, doctor. Solo 24. Se lo pido por la memoria de lo que sea que usted respete. Alarcón me estudió durante un largo minuto. Lo que vio en mis ojos debió de convencerle de que yo no iba a cometer una locura impulsiva. Que no iba a entrar en ese chalet de Montequinto para prenderle fuego con mis propias manos, aunque cada fibra de mi cuerpo me lo gritara. Vio al mecánico, no al abuelo herido. Mañana por la mañana, sentenció finalmente. A las 8 en punto. Si para entonces no he tenido noticias suyas detallando que el padre está al tanto y tomando medidas, haré la llamada yo mismo. No hay margen de negociación. Entendido. Gracias, doctor. Nos dimos la mano, un apretón seco y breve. Cargué a Lucía en brazos, pesaba más que nunca, y la llevé a la furgoneta. La abroché en su sillita con una delicadeza que me hacía temblar los dedos. Gracia, la elefanta morada, seguía bajo su brazo, compartiendo ese sueño químico y oscuro. El trayecto de vuelta a Dos Hermanas me tomó exactamente 19 minutos. Lo sé porque conté cada segundo, cada semáforo en rojo, cada bache de la carretera. Lucía durmió todo el camino, con la boquita entreabierta y la mano agarrando con fuerza la oreja del peluche. Como si, incluso en ese limbo de fármacos, supiera que debía aferrarse a algo que no la traicionara. No llamé a Daniel. No llamé a nadie. Conduje respetando cada señal de tráfico, dejando que el silencio de la cabina hiciera su trabajo. Organizar el caos. Pensé en la bolsa de regalo, en los 3 días de culpa estúpida por un cumpleaños perdido. Mientras tanto, bajo mi propia nariz de mecánico experto, algo mucho más podrido que un simple olvido le estaba ocurriendo a mi nieta en esa casa de diseño. He pasado 33 años arreglando motores destrozados.
Y si algo he aprendido es que, cuando el daño es estructural y profundo, no se arregla haciendo ruido ni dando martillazos al azar. Se arregla con precisión quirúrgica, pieza por pieza. Y yo apenas estaba empezando a desmontar el bloque. Lo más difícil de descubrir una traición no es la rabia ciega, es el inventario. Es ese proceso doloroso de repasar cada tarde que no pregunté, cada detalle que racionalicé como cansancio infantil, cada señal de alarma que apagué porque decidí confiar en la persona equivocada. Esa noche, en mi casa de 2 hermanas, no pegué ojo. No porque me estuviera derrumbando, quiero que esto quede claro. Santi Morales no se rompe así como así. Me senté en el sillón orejero con la luz de la lámpara al mínimo, una taza de café enfriándose sobre la mesa camilla, y empecé a pensar metódicamente, igual que cuando planifico la reconstrucción total de un motor de camión. ¿Qué sé de verdad? ¿Qué necesito averiguar antes de las 8 de la mañana? ¿Y cuál es la secuencia exacta de pasos para que nadie se escape de esta? Lo que sabía era lo peor. A mi nieta la estaban drogando en su propia cama a alguien que juró protegerla. Lo que no sabía todavía era el tiempo, la gravedad total y, sobre todo, el porqué. Ese maldito porqué era el combustible que me mantenía los ojos abiertos en la oscuridad. Ella se encogió de hombros con esa resignación de los niños cuando los adultos preguntan cosas obvias. Entré y me senté en el borde de su cama, entregándole la bolsa morada. La abrió despacio, con una calma que me ponía los pelos de punta. Ningún niño de 7 años abre un regalo con tanta parsimonia. Pero cuando sacó a la elefanta de peluche, sonrió de verdad. Una sonrisa amplia que me recordó a su padre de pequeño. Se va a llamar Gracia, dijo acariciando el peluche. Es un nombre perfecto, cielo, respondí. Se quedó mirándola un momento, con esa intensidad con la que los niños estudian lo que aman. Luego puso a Gracia en el centro exacto de la almohada y se quedó callada. Fue ese silencio particular, denso, que guardan los niños cuando están a punto de confesar un secreto importante. Esperé. Me miró fijamente, asegurándose de que estábamos solos. Se acercó y puso sus manos pequeñas sobre mi rodilla. Mi corazón ya lo sabía, mi cerebro simplemente se negaba a procesar la avería. Abuelo, susurró casi sin voz, ¿puedes decirle a mamá que deje de echarle cosas a mi zumo? Me da mucho sueño y no me gusta nada. El mundo no se detuvo, pero algo dentro de mí sí lo hizo. No grité, no corrí a buscar a Vanessa. Solo asentí despacio, con la misma calma con la que escuchas a un cliente explicar un ruido extraño en el motor. Está bien, Lucía. No te preocupes, dije con voz suave. Me levanté y le tendí la mano. Vamos a dar un paseo en la furgoneta. Necesito que me ayudes con un recado. No soy un hombre dado al drama, pero llevo 33 años arreglando motores y sé cuando algo falla. A veces no es un ruido, es una vibración en el volante que te dice que algo se va a romper antes de que ocurra. Bajamos las escaleras. Vanessa seguía en la cocina, riéndose de algo al teléfono. Aquella risa me dolió en los oídos. Me llevo a Lucía a por un helado, dije al pasar. Ella solo agitó la mano, ignorándonos por completo. Senté a Lucía en su sillita elevadora en el asiento del copiloto. Siempre decía que la hacía sentir como una princesa en su trono. Arranqué el motor y salí de Montequinto conduciendo con una precisión milimétrica hacia Sevilla. No llamé a mi hijo Daniel, ni a la policía. Todavía no. Antes de abrir el capó y desmontar nada, necesitaba saber exactamente a qué tipo de rotura me enfrentaba. Y para eso, solo confiaba en Dr. Alarcón. La clínica de la Avenida de la Palmera era, para mí, el único puerto seguro en medio de una tormenta que empezaba a arreciar. Es el centro de urgencias pediátricas más fiable de Sevilla y el Dr. Alarcón ya conocía a Lucía, la había tratado un par de veces por esas otitis rebeldes que pillan los niños en la piscina. En ambas ocasiones, Alarcón fue directo, sin adornos, hablándome de tú a tú sobre lo que fallaba y lo que no.
Es un hombre que no trata a los abuelos con esa condescendencia irritante de quien cree que chocheamos. Entré en el vestíbulo de mármol y le dije a la chica de recepción, con una calma que me costaba mantener, que era una urgencia. No de las de sangre, sino de las de dentro. Cuando nos hicieron pasar, me senté frente al escritorio de Alarcón y le solté la carga. Le conté exactamente lo que Lucía me había susurrado al oído en su cuarto de Montequinto. Palabra por palabra. El miedo en su voz pequeña, los párpados caídos, esa forma de moverse torpe, como si sus pies pesaran 10 kilos cada uno. El doctor no me interrumpió. No puso esa cara de el abuelo está exagerando porque se siente culpable que yo medio esperaba y temía. Miró a Lucía, que se había quedado sentada en la camilla de papel crujiente, comiendo unas galletas que le habían dado en un vaso de plástico como si aquel fuera el martes más normal de su vida. Alarcón asintió para sí mismo y, con una puntería clínica que me heló la sangre, pidió una analítica completa. Sangre, orina y un panel toxicológico exhaustivo. Tendremos los resultados en unos 40 o 50 minutos, Santi. Esperad fuera, dijo con voz grave. Esperamos en esa sala donde el aire huele a desinfectante y a miedo contenido. A los 30 minutos, Lucía se bajó de la camilla con un movimiento lento, se acurrucó contra mi brazo en la silla de espera y, simplemente, se apagó. Se quedó frita como si alguien hubiera bajado los plomos de toda la casa de un manotazo. Me quedé petrificado, mirando un póster de vacunación en la pared de enfrente, pensando en mi nieta apoyada en el marco de su puerta porque sus piernas no daban más de sí. Pensé en lo cerca que estuve de no ir ese día, de haber esperado al fin de semana para no conducir con la rodilla inflamada. ¿Qué habría pasado si espero 3 días más? Esa pregunta se me clavaba en el pecho como una esquirla de metal. La puerta del despacho se abrió con un chasquido metálico. El doctor Alarcón salió con una hoja de resultados que temblaba imperceptiblemente en su mano. Se detuvo frente a mí. 4 segundos completos. Los conté por el pulso que me golpeaba en las sienes. Miércoles 15 de octubre, 6:47 de la mañana. El alba empezaba a clarear sobre los tejados de 2 hermanas con un tono grisáceo y sucio. Llamé a Daniel. No lo hice para soltarle todo el lastre de golpe, todavía no. En mi oficio, antes de meter la llave inglesa en una pieza delicada, tienes que palpar la temperatura del metal. Necesitaba oír su voz, calibrar su estado de ánimo antes de entregarle una verdad que iba a demoler los cimientos de su vida entera. Respondió al segundo tono, con esa voz clara de quien lleva ya un rato con la cafetera puesta. Daniel siempre ha sido de madrugar, una costumbre que heredó de mis años en el taller, cuando el sol aún no se había atrevido a salir y ya estábamos manchados de grasa hasta los codos. Hola, papá. ¿Qué pronto llamas? ¿Pasa algo? ¿Estás bien de la rodilla? Preguntó con ese tono de preocupación genuina que siempre me desarma. Todo en orden, hijo. Solo quería saber. ¿Cómo ha estado Lucía estos últimos días? ¿Has notado algo raro en ella, algo que se salga de lo normal? Se hizo un silencio al otro lado del hilo. Una de esas pausas largas que indican que realmente se está parando a procesar la pregunta, buscando en su memoria reciente, no solo respondiendo por compromiso. Pues, ha estado durmiendo más de la cuenta, la verdad, admitió finalmente. Vanessa dice que es normal, que probablemente sea un estirón de esos que pegan a los 7 años. Dice que el cuerpo le pide descanso para crecer. Hubo otra pausa, esta vez más tensa. ¿Por qué lo preguntas con ese tono, papá? Un estirón. Me obligué a mantener la voz plana, profesional, ocultando el nudo que se me formaba en la garganta. Daniel había mirado a su propia hija a la cara, había visto sus ojos vidriosos y sus movimientos de marioneta cansada, y lo había archivado como un proceso biológico natural porque su mujer se lo había servido así en bandeja. Eso no lo convertía en un mal padre, supongo.
Lo convertía en un padre con los ojos vendados por la confianza. Y hay una diferencia abismal entre la maldad y la ceguera, aunque el daño termine siendo el mismo. Tenía que grabarme eso a fuego para no perder los estribos con él. Por nada especial, hijo. Solo que, como me perdí su cumple por estar baldado, no dejo de darle vueltas. Oye, ¿te importaría que se viniera conmigo a 2 hermanas una semana o 2? Tiempo de abuelo y nieta, ya sabes. Me siento como un miserable por no haber estado el viernes y quiero compensarla. Casi pude sentir su sonrisa de alivio a través del móvil. Daniel siempre ha valorado que yo quiera estar presente. Papá, le va a encantar la idea. Deja que lo hable con Vanessa ahora que se está levantando y te digo algo en un rato. Te lo agradezco, Dani. Un abrazo. Colgué y me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Un estirón. La explicación de Vanessa era perfecta. Biológica, incuestionable, tranquilizadora. Una mentira diseñada para que un hombre trabajador no hiciera más preguntas. A las 9 en punto, ya estaba sentado en el despacho de Javier Blasco, un abogado de familia de los que ya no quedan en Sevilla. Un hombre de leyes que no desperdicia una coma y que prefiere la eficacia al ruido. Le puse sobre la mesa de caoba todo el arsenal que traía. El informe detallado del doctor Alarcón, el frasco de análisis y las fotos que saqué con el móvil a los resultados toxicológicos. Javier se caló las gafas de ver de cerca y guardó un silencio sepulcral durante 3 minutos que se me hicieron eternos. Cuando levantó la vista, sus ojos eran 2 pozos de gravedad. Santi, ¿eres consciente de la magnitud de lo que tienes aquí entre manos? Me preguntó con voz gélida. Lo soy, Javier. Abandono de familia, peligro para el menor y posiblemente un delito contra la salud pública, dependiendo de cuánto tiempo lleve suministrándole esa porquería y con qué fin, respondí sin pestañear. Se quitó las gafas y empezó a limpiar los cristales con un pañuelo, un gesto mecánico que delataba su propia incomodidad. ¿Quién más está al tanto de esto? Tú, el pediatra y yo. ¿Daniel? Todavía no sabe nada. Javier asintió despacio, dándome la razón en silencio. Inteligente. Muy inteligente, Santi. Antes de soltarle la bomba a tu hijo, necesitas un blindaje documental que no admita réplica. Porque cuando a un hombre le dicen algo así sobre su esposa, el primer mecanismo de defensa es la negación absoluta. ¿Quieres pruebas tan sólidas que la negación sea, sencillamente, un suicidio lógico? Tenía toda la razón del mundo. No bastaba con mi palabra, necesitaba hechos irrefutables. ¿Qué es lo siguiente? Pregunté, yendo al grano. Necesitas más que ese informe médico. Necesitas rastrear registros de farmacias si es posible, una cronología de los hechos y, sobre todo, ojos dentro de esa casa. Ojos que no estén nublados por el cariño. Deslizó una tarjeta de visita sobre el tapete de la mesa antes de que yo pudiera abrir la boca. El nombre impreso era Ramón Domínguez. Investigaciones privadas. Sevilla y alrededores. Es un hombre minucioso, Santi. Y lo más importante. Es un tumba. Discreto hasta la médula, añadió Javier. Me guardé la tarjeta en el bolsillo de la camisa, junto al corazón. Una última cosa, dijo el abogado, inclinándose hacia adelante y bajando el tono. Cuando Daniel te llame para confirmar lo de Lucía, ve a por ella de inmediato. Saca a esa niña de ese chalet hoy mismo. No permitas que pase ni una noche más allí. Ese era el plan desde que salí de la clínica ayer, Javier. No te quepa duda. El abogado estuvo a punto de sonreír, un gesto raro en él. Se nota que llevas toda la vida arreglando cosas que otros dan por perdidas, Santi. Daniel me devolvió la llamada a las 11:23. Su voz sonaba relajada, casi alegre. A Vanessa le parece una idea fantástica, papá.
Dice que a Lucía le vendrá de perlas el aire fresco de dos hermanas y cambiar un poco de aires después del cortejo. Se rió un poco, ajeno al precipicio. Creo que lo ha definido como una oportunidad de oro para estrechar lazos. Oportunidad para estrechar lazos. Aquella frase me dio náuseas. Vanessa había entregado a su hija sin un solo reproche, sin preguntar cuánto tiempo se quedaría ni qué planes teníamos. Ni siquiera se puso al teléfono para darme alguna instrucción sobre su ropa o sus comidas. Lo anoté mentalmente. Vanessa quería campo libre y yo se lo estaba dando en bandeja de plata. La recogeré a las 2, justo después de comer, sentencié. Llegué al chalet de Montequinto con una puntualidad británica. Lucía ya me esperaba en el porche, con su mochila de ruedas y a Gracia, la elefanta morada, apretada bajo el brazo. Vanessa estaba en algún lugar al fondo de la casa, probablemente en su despacho o en la cocina, ni siquiera se asomó a la puerta para decir adiós. Abroché a Lucía en su sillita con un suspiro de alivio que me quemó los pulmones. Se veía algo mejor que el día anterior, un poco más despierta, con el brillo recuperado en las pupilas. Quizás porque esa mañana no le habían dado el zumo, o quizás porque el instinto de los niños les dice cuando se alejan de un peligro. ¿Vamos a ir de aventura al taller, abuelo?, preguntó con una chispa de entusiasmo. Vamos a ir a la mayor aventura de tu vida, Lucía, respondí mientras arrancaba el motor. Y te prometo que, a partir de ahora, todo va a salir bien. Salí de Montequinto mirando por el retrovisor aquel chalet blanco y aséptico. Por fuera parecía el hogar perfecto, pero yo sabía que dentro los pistones estaban a punto de saltar por los aires. Y yo era el encargado de cronometrar la explosión. Voy a hablarles de Vanessa ahora. Y voy a intentar ser justo, porque la justicia importa incluso cuando la rabia te quema las entrañas. Especialmente entonces. Ella no nació en un nido de algodón, creció en un entorno de esos que te obligan a sacar los colmillos pronto. Madre soltera en un barrio humilde de las afueras, de esos donde el asfalto siempre parece estar caliente. Se había labrado un futuro a base de pura fuerza de voluntad y codos. Tenía un buen puesto, una dirección de prestigio y una imagen impecable que proyectar al mundo. Cuando conoció a mi hijo Daniel, ella tenía 26 años. Era decidida, inteligente e impresionante. Me cayó bien al principio, no voy a mentir. Pero en algún recodo del camino, y yo no lo vi, ninguno de nosotros lo vio, la vida que tanto le había costado construir dejó de ser algo que amaba para convertirse en una carga que simplemente arrastraba. Daniel viajaba constantemente por su trabajo en la constructora. Lucía era una niña ruidosa, despierta y demandante, con esa energía inagotable de los niños que están realmente vivos. Y Vanessa, encerrada en ese chalet de diseño en Montequinto, empezó a sentir que las paredes blancas se le echaban encima. No digo que eso justifique lo que hizo. Jamás. Digo que entiendo la diferencia entre la maldad pura y la desesperación. Pero la vida me ha enseñado que la gente desesperada es capaz de cometer las mayores atrocidades. Lo que yo no sabía todavía, lo que Ramón Domínguez estaba a punto de ponerme sobre la mesa, era el abismo exacto de esa desesperación. Ramón me llamó el jueves por la tarde, 16 de octubre. Su voz sonaba profesional, pero con un matiz de urgencia que no le había notado antes. Señor Morales, tengo el material. ¿Podemos vernos ahora mismo? ¿Cuánto tardas en plantarte en el bar de la esquina de la calle Luis Montoto? Le pregunté, ya con las llaves de la furgoneta en la mano. En 18 minutos estoy allí. Llegó incluso antes. Ramón es un tipo robusto, de mirada tranquila y gestos contenidos. Es el tipo de hombre que se funde con el mobiliario urbano, alguien en quien nunca te fijarías al cruzar la calle, y supongo que de eso trata su oficio. Pidió un café solo, corto de talle, y deslizó una carpeta de cuero desgastado sobre la mesa de metal. La abrí con el corazón galopando. Eran fotos.
nítidas, con el grano de la alta resolución, marcadas con fecha y hora. Inequívocas como una avería a motor abierto. Vanessa aparecía con un hombre al que yo no había visto en mi vida. Un tipo alto, bien vestido, con esa confianza fácil y relajada que solo tienen quienes nunca han tenido que doblar el lomo para ganar un jornal. Había facturas del Hotel Alfonso XIII, el sitio más caro de la ciudad, y de varios apartamentos turísticos en el centro. Las fechas cuadraban a la perfección, y las comprobé una por una, créanme, con las noches en las que Daniel estaba fuera de Sevilla por trabajo. El hombre se llamaba Bruno Cortés, 38 años, consultor de ventas de una firma internacional. ¿Cuánto tiempo llevan con esto?, pregunté, sintiendo que el café se me agria en el estómago. Por lo que he podido verificar con registros y testimonios. Ramón rodeó su taza con las manos, buscando el calor, al menos 8 meses. 8 meses. Mi nieta acababa de cumplir 7 años. Hice la cuenta mentalmente y el resultado me dio escalofríos. ¿Y qué hay de la niña?, pregunté, temiendo la respuesta. Ramón me miró con una fijeza que me dolió. No hay indicios de nada físico directo contra ella, Santi. Pero la cronología de las compras de farmacia y la administración de los fármacos. Hizo una pausa, midiendo sus palabras, parece coincidir matemáticamente con los periodos en los que los encuentros con Cortés se hacían más frecuentes. Necesitaba tiempo libre. Necesitaba silencio en casa. Lucía siempre estaba allí, así que ella la dormía para poder salir o para que no interrumpiera las llamadas. Cerré la carpeta de golpe, como si el ruido pudiera acallar mis pensamientos. Me quedé rumiando aquello durante un largo rato, mirando el tráfico de Luis Montoto. Ramón no me metió prisa, se limitó a terminar su café y dejó que un abuelo asimilara una verdad que ningún abuelo debería tener que digerir. No lo había hecho por crueldad manifiesta, sino por pura conveniencia. Y, de alguna manera, saber que era por comodidad lo hacía 1000 veces peor. Ese tal Bruno Cortés. ¿Qué sabe él de todo esto?, pregunté al fin. Esa es la clave. Él sabe que existe Lucía. Ella le ha vendido que es una niña difícil, con problemas de conducta y de sueño. Ramón suspiró con pesadez. Él nunca ha hecho una sola pregunta más allá de eso. Ha preferido no mirar. Cobardes. Los dos. 2 adultos compartiendo cama y secretos, y ninguno de los dos había tenido la decencia de mirar a una niña de 7 años a los ojos para hacerse una pregunta que valiera la pena. Y mientras tanto Daniel, mi hijo, rompiéndose los cuernos a trabajar, confiando en su hogar, perdiéndoselo todo. Pagué los cafés, me levanté y me puse la carpeta bajo el brazo, sintiendo su peso como si fuera de plomo. Ramón, necesito que lo documentes todo. Hasta el último céntimo, cada hora, cada lugar. Que sea impecable para un juez. Ya estoy en ello, Santi. No quedará ni un cabo suelto. Es un buen hombre, Domínguez. Conduje de vuelta a 2 hermanas con todas las ventanillas bajadas, dejando que el aire me azotara la cara. Octubre en Sevilla tiene un olor único. Una mezcla entre la humedad de los naranjos de los parques y ese primer frescor que anuncia que el verano, por fin, se ha rendido. Era el último aliento de calor antes del cambio de estación. Lucía estaba en mi casa, profundamente dormida en el cuarto de invitados. Pero esta vez era un sueño real, natural, el sueño tranquilo de una niña que se sabe a salvo. Gracia, la elefanta morada, descansaba en la almohada junto a ella. Me quedé en el umbral de la puerta, observando el ritmo pausado de su respiración. Luego me fui a la mesa de la cocina y abrí mi cuaderno de notas, el mismo que uso para registrar las piezas de los motores, y empecé a escribir. Fechas, dosis, las observaciones del doctor Alarcón y cada dato que Ramón me acababa de entregar. Lo puse todo en orden, con mi letra de mecánico, clara y directa.
Llamé a Javier Blasco y le dejé un mensaje corto. Tenemos el bloque motor listo. Es hora de mover ficha. Luego, con las manos temblando un poco por primera vez en días, marqué el número de mi hijo. No para soltarle la bomba por teléfono, no quería que se estrellara en la carretera. Solo para decirle 4 palabras. Daniel, necesito que vengas. Mañana a primera hora. Es urgente. Daniel apareció en mi casa de 2 hermanas el viernes por la tarde, 17 de octubre, sobre las 6:30. Aparcó en la entrada ese Audi plateado que tanto cuida y caminó hacia la puerta con el aire de un hombre que cree que lo han llamado para una cena familiar improvisada. Relajado, con la chaqueta de lino al brazo y la guardia baja. No tenía ni la más remota idea de que el suelo estaba a punto de desaparecer bajo sus pies. Lucía ya estaba durmiendo en el dormitorio del fondo. Me había asegurado de bañarla y leerle un cuento antes para que cayera en un sueño profundo y natural. Lo que iba a pasar en la mesa de mi cocina no era para oídos de una niña de 7 años. Ni esa noche, ni nunca, si yo podía evitarlo. Había preparado un guiso de carne con patatas, de esos que se hacen a fuego lento y que le sirvo a Daniel cada vez que la vida le da un revés. Se lo hice cuando suspendió aquellos exámenes en la facultad, cuando su primer negocio de construcción se hundió a los 29. Él nunca supo que era un ritual, mi forma de decirle que aquí siempre habría un sitio seguro. Hay cosas que un padre hace sin dar explicaciones. Simplemente las haces porque el motor necesita aceite para no griparse. Entró, me dio un abrazo que me supo a despedida de una etapa y miró alrededor con curiosidad. Huele a gloria, papá. ¿Dónde está la cumpleañera? Dormida ya, hijo. Ha estado mucho mejor estos días, recuperando el color y las ganas de jugar. Él sonrió con alivio genuino, se sentó a la mesa y se aflojó el nudo de la corbata. Me alegro de corazón. Lo necesitaba. Bueno, cuéntame, ¿qué pasa? Sonabas diferente por teléfono. Casi me asustas. Come primero, Daniel, le corté, sirviéndole un plato generoso. Me puso esa cara que lleva poniéndome desde que tenía 12 años, esa que dice claramente: te estás portando raro, viejo. Pero cogió el tenedor y empezó a comer. Dejé que terminara, que repitiera guiso y que se tomara una copa de Rioja. Dejé que estuviera cómodo, en paz, por última vez antes de cambiarle la vida para siempre. Luego me levanté, fui a la encimera y puse 3 cosas sobre el hule de la mesa, justo frente a él. El informe clínico del doctor Alarcón, los registros de farmacia que Javier Blasco me había ayudado a rastrear y la carpeta de cuero de Ramón Domínguez. Me volví a sentar y no dije ni una palabra. Deja que las pruebas hablen por ti, Santi, me repetí. Tú le enseñaste que los hechos no tienen sentimientos. Daniel me miró a mí y luego a los papeles con una sombra de sospecha. Cogió el informe médico primero, despacio, de la forma en que un artificiero toca un cable desconocido. Lo leyó. Observé su cara centímetro a centímetro. No explotó, no gritó, no se desmoronó. Simplemente se quedó petrificado, como la superficie de un estanque justo antes de que una piedra rompa el cristal del agua. Lo dejó sobre la mesa, cogió los registros de farmacia, los repasó y los soltó como si quemaran. Luego abrió la carpeta de Ramón. Las fotos de Vanessa con Bruno Cortés en el Alfonso XIII estaban arriba del todo. Las cerró en seco después de ver las 2 primeras. La cocina se quedó en un silencio tan denso que podía oír el zumbido del frigorífico y el tic-tac del reloj de pared. Entonces Daniel se levantó con una lentitud casi dolorosa, muy controlado, y dijo con voz hueca: perdóname un minuto, papá. Caminó por el pasillo hasta el baño y cerró la puerta. Me quedé en la mesa, esperando en la penumbra. Tómate tu tiempo, hijo. Todo el que necesites para encajar las piezas. Estuvo allí dentro mucho tiempo.
Lo suficiente para que yo me rellenara el vaso con manos temblorosas. Lo suficiente para que el reloj marcara 7 minutos completos de soledad. Cuando volvió, tenía los ojos inyectados en sangre, pero la mirada era de acero. Se sentó, miró la carpeta sin llegar a tocarla y preguntó: ¿Sabe Lucía lo que había en ese zumo? No, respondí con firmeza. Solo sabe que le daba sueño y que no le gustaba nada. Asintió una vez, despacio. Bien. Vi cómo su mandíbula se tensaba hasta parecer granito. No necesita saber nada más que eso. Por ahora y por siempre. Y ahí mismo, en ese preciso instante, vi a mi hijo con una claridad meridiana. Ya no era el marido cegado por la rutina, ni el hombre que había confundido la drogadicción de su hija con un estirón biológico. Era el padre. Él de verdad. Debajo de los viajes de empresa y la confianza mal depositada, el instinto seguía intacto. Solo había necesitado que alguien le entregara el manual de despiece de su propia vida. ¿Desde cuándo lo sabes todo esto?, preguntó sin mirarme. Desde el martes, Daniel. Levantó la vista, sorprendido. Has estado guardando este veneno desde el martes tú solo. Necesitaba que el diagnóstico fuera impecable antes de traértelo. No quería darte sospechas, quería darte verdades de las que no pudieras convencerte de que eran un error. Se quedó callado. Y entonces soltó un suspiro corto y seco, una especie de risa amarga que no tenía nada de gracia. Has reconstruido el motor entero antes de enseñarme el fallo de la biela, ¿verdad? Costumbre de viejo mecánico, hijo, dije con tristeza. Miró la carpeta una última vez, la apartó y sacó su móvil del bolsillo con una determinación que me dio escalofríos. Dame el número de Javier Blasco. Ahora mismo. Ese era mi hijo. Daniel no se enfrentó a Vanessa esa noche. Ni el sábado. Pasó el fin de semana en mi casa, durmiendo en su antigua habitación de soltero, desayunando tostadas con Lucía y viéndola pasear a Gracia por el salón mientras él bebía café en silencio. Simplemente la observaba, como si estuviera memorizando cada rasgo de su hija, guardando fuerzas para lo que venía. El domingo volvió a Montequinto solo. Había hablado con el abogado 2 veces, movió el dinero a una cuenta protegida el sábado por la mañana y fotografió cada documento relevante en el despacho de la casa. Lo hizo todo con una frialdad metódica, sin un solo movimiento en falso. Lo había aprendido de alguien que sabía que las prisas rompen los tornillos. Lunes, 20 de octubre por la mañana. Esperó a que Lucía estuviera a salvo en el cortejo. Yo mismo la llevé en la furgoneta, la dejé en su clase y me aseguré de que la puerta se cerraba tras ella. Y entonces, Daniel entró en esa cocina de diseño en Montequinto y se sentó frente a Vanessa, en la misma mesa que ella solía fotografiar para Instagram con frases sobre la felicidad de los domingos. Esa mesa con la luz perfecta y las tazas colocadas con escuadra y cartabón. Me lo contó todo esa tarde, sentado en mi porche, y se lo cuento a ustedes de la misma forma. Ella estaba con el portátil cuando él entró. Levantó la vista y le dedicó una sonrisa de manual. Un lunes cualquiera. Él se sentó frente a ella y, sin decir palabra, deslizó el informe médico por el cristal de la mesa. Ella lo miró a él, y Daniel vio cómo su máscara de perfección se disolvía en tiempo real, como plástico al fuego. Ella empezó a hablar inmediatamente. Ese fue su gran error. Fue directa a las justificaciones en lugar de preguntar qué sabía él. Daniel, puedo explicarlo. Lucía tenía problemas para dormir, estaba muy nerviosa y yo solo quería que descansara. Él dejó que el silencio se instalara entre los dos durante 10 segundos agónicos. Luego metió la mano en la carpeta y puso los registros de farmacia sobre la mesa. Y después, las fotos de ella con Bruno. Vanessa miró las fotos y se quedó completamente petrificada, como si se hubiera convertido en piedra. Confié en ti, dijo Daniel.
Su voz nunca subió de tono, ni una sola vez era la calma de quien ya ha tomado una decisión definitiva. Te confié a mi hija, mi casa y mi nombre. Se levantó de la silla. Has usado las 3 cosas como si fueran basura. Daniel, por favor. Lucía también es mi hija. La quiero. Yo nunca quise hacerle daño. La drogaste, repitió él, firme como una sentencia. Durante meses. Solo para tener el camino libre con él. Cogió las llaves de la encimera. Cualquier historia que necesites contarte a ti misma para poder dormir a partir de ahora es tu carga, Vanessa. Ya no es la mía. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Ella, con la voz rota, le gritó. ¿Me la vas a quitar? ¿Vas a quitarme a mi hija? Daniel se detuvo en el umbral y se giró una última vez, con una mirada que ella no olvidaría jamás. Eso ya lo has hecho tú solita, Vanessa, dijo. Yo solo voy a proteger lo que queda de ella. Y se marchó, cerrando la puerta de aquel chalet perfecto para siempre. El motor estaba arreglado, pero el coche ya nunca volvería a ser el mismo. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.